El Imperio Otomano, un vasto reino que se extendió por Europa, Asia y África, ha dejado un legado intrigante lleno de historias, leyendas y misterios. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre este imperio que floreció durante más de 6 siglos? ¿Cuáles son los secretos que aún permanecen ocultos en las sombras de su rica historia? Desde sus inicios, el Imperio Otomano estuvo rodeado de enigmas. Su ascenso al poder fue meteórico y su caída, igualmente fascinante. Pero hay más que batallas y conquistas en su historia. Existen relatos de personajes extraordinarios como sultanes y sultanas que han tejido un tapiz de intrigas y conspiraciones. ¿Quiénes eran realmente las figuras que dirigían el imperio? ¿Qué secretos guardaban en sus palacios y en sus corazones? Uno de los aspectos más intrigantes del Imperio Otomano es su habilidad para conservar, pero también para ocultar, documentos y mapas que podrían cambiar nuestra percepción de la geografía otomana han desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué información contenían esos escritos que los hizo tan peligrosos? Y hablando de secretos, las tumbas de los poderosos sultanes y sultanas a menudo están envueltas en un halo de misterio. ¿Qué historias nos contarían si pudieran hablar? La historia de los otomanos también está marcada por su fascinación por la ciencia y el conocimiento. Sin embargo, muchos de estos saberes han quedado perdidos en el tiempo. ¿Qué descubrimientos e innovaciones están ocultos en los archivos de la Sublime Porte, la sede del gobierno otomano? Además, se dice que algunos de los más grandes tesoros del imperio, como las joyas que adornaron a los sultanes, han desaparecido. ¿Dónde podrían estar ahora y qué valor tienen en la actualidad? A lo largo de los siglos, las figuras del harén otomano han sido a menudo objeto de controversia y fascinación. Pero, ¿qué secretos guardaban los eunucos que servían en estos espacios tan privados? Y, por supuesto, no podemos olvidar a los janízaros, esas tropas de élite que fueron fundamentales en la expansión del imperio. ¿Qué les sucedió tras un evento que marcó un antes y un después en la historia otomana? Cada rincón de este vasto imperio esconde historias que han sido olvidadas o intencionadamente borradas. Las cartas sin leer de sultanes a sus amadas, los diarios de una de las mujeres más influyentes de la corte, y hasta profecías misteriosas de astrólogos de la corte que influenciaron decisiones políticas. Todo esto plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto de este legado permanece oculto, esperando ser descubierto? A medida que nos adentramos en los misterios del Imperio Otomano, nos encontramos ante una rica tapestría de intriga, poder y secretos que desafían nuestra comprensión de la historia. Prepárate para explorar un mundo donde cada historia puede ser más asombrosa que la anterior, y donde el pasado aún tiene mucho que revelar. La historia del Imperio Otomano está llena de eventos fascinantes, pero hay uno en particular que ha intrigado a historiadores y curiosos por igual: la misteriosa desaparición de un antiguo mapa del mundo. Este mapa, que se dice que contenía información crucial sobre la geografía y las fronteras del Imperio Otomano, ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué secretos guardaba este mapa? Y, lo más importante, ¿por qué es tan significativo su paradero? Se cree que el mapa fue creado en el siglo XVII, durante uno de los períodos más prósperos del imperio. Los otomanos eran conocidos por su avanzada cartografía, y este mapa en particular podría haber cambiado nuestra comprensión de cómo los otomanos veían su mundo. Pero, ¿qué ocurrió con él? Algunos sugieren que pudo haber sido destruido intencionadamente para ocultar verdades incómodas sobre el territorio otomano. ¿Es posible que aquellos en el poder temieran que su contenido pudiera cuestionar la legitimidad de sus fronteras? La búsqueda del mapa ha llevado a investigadores a explorar archivos antiguos y bibliotecas en toda Europa y Asia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el mapa sigue siendo un fantasma en la historia. Con cada descubrimiento surgen más preguntas. ¿Existen versiones ocultas de este mapa en colecciones privadas? ¿O quizás se encuentra en un rincón olvidado de alguna biblioteca? La ausencia de este documento ha alimentado teorías de conspiración, sugiriendo que su desaparición podría estar relacionada con el deseo de algunos de reescribir la historia. Además, la falta de información sobre este mapa ha dificultado el estudio de la expansión y las fronteras del Imperio Otomano. Sin un documento que sirva como referencia, los historiadores han tenido que confiar en relatos orales y documentos fragmentados.
¿Cómo afecta esto nuestra comprensión de un imperio que, en su apogeo, se extendía desde Europa del Este hasta el norte de África y partes de Asia? La ausencia de este mapa no solo es un enigma, sino que también representa un vacío en la narrativa histórica que aún estamos tratando de llenar. Pensemos en las implicaciones más amplias de esta desaparición. ¿Qué otros documentos o artefactos han sido perdidos en el tiempo? La historia está llena de misterios que han sido envueltos en el silencio. Y este mapa es solo uno de ellos. La búsqueda de la verdad siempre ha sido un viaje complicado, y en el caso de este mapa, parece que estamos a merced de los ecos del pasado. A medida que los investigadores continúan su labor, cada nuevo hallazgo podría acercarnos a resolver este rompecabezas. Sin embargo, también podría significar que hay más secretos ocultos esperando ser descubiertos. ¿Podría haber otros mapas que nunca llegaron a la luz? O tal vez versiones que fueron modificadas con el tiempo para adaptarse a las narrativas de quienes estaban en el poder. La intrigante historia de este mapa nos invita a cuestionar otras narrativas históricas. La forma en que un imperio se representa a sí mismo en los mapas puede influir en cómo se recuerda y se estudia en el futuro. ¿Qué otros elementos de la historia otomana están sujetos a la interpretación y reescritura? En un mundo donde la información se puede distorsionar, la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de resistencia. La desaparición del mapa también nos recuerda la fragilidad de la memoria colectiva. ¿Cuántas historias se han perdido para siempre? ¿Cuántas voces han sido silenciadas? A medida que nos sumergimos en los misterios del Imperio Otomano, es esencial recordar que cada pieza de información, cada documento, tiene el potencial de cambiar nuestra percepción del pasado. En última instancia, la búsqueda del mapa desaparecido no es solo una investigación sobre un objeto físico, sino un viaje hacia la comprensión de un imperio que ha dejado una huella indeleble en la historia. ¿Podremos algún día desentrañar los secretos que esconde? La historia del mapa nos recuerda que, a veces, las preguntas son tan valiosas como las respuestas. Y en este caso, el misterio sigue vivo, esperando a ser resuelto por aquellos valientes lo suficiente como para seguir buscando. Si te están gustando estos misterios del pasado, dale like y suscríbete para no perderte los próximos secretos. El misterio que rodea la tumba de Kösem Sultan, una de las mujeres más influyentes y poderosas en la historia del Imperio Otomano, es tan profundo como las sombras que la ocultan. ¿Quién fue realmente Kösem Sultan? Nacida como Anastasia en la isla griega de Tinos, se convirtió en una de las esposas más queridas de Sultán Ahmed Pilmor y, posteriormente, en la madre de 2 sultanes. Su historia está llena de intrigas, poder y, sobre todo, un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. Kösem Sultan no solo fue la consorte de un sultán, sino que también se convirtió en regente, gobernando mientras sus hijos ocupaban el trono. Pero, ¿qué ocurrió con su tumba? Se dice que está escondida en algún lugar de Estambul, un lugar que, a pesar de ser conocido por su historia vibrante, guarda secretos que parecen resistirse al paso del tiempo. ¿Por qué su lugar de descanso final sigue siendo un acertijo? Las leyendas cuentan que su tumba fue sellada bajo órdenes de aquellos que temían su legado. Pero, ¿qué secretos podría contener? ¿Es posible que en su interior haya documentos, joyas o artefactos que revelen más sobre su vida y su influencia en la política otomana? Los historiadores han tratado de rastrear su paradero, pero cada pista parece llevar a un laberinto de confusiones. La búsqueda de la tumba de Kösem Sultan ha atraído a numerosos arqueólogos y aventureros a lo largo de los años. Muchos han tratado de desentrañar el enigma, pero ¿por qué es tan difícil encontrarla? Algunos creen que la tumba fue escondida deliberadamente para proteger sus secretos, mientras que otros sugieren que los cambios en la ciudad, con su constante evolución, han hecho que su ubicación se pierda en la historia. Sin embargo, se dice que quien encuentre su tumba desvelará un capítulo crucial en la historia del imperio. El hecho de que Kösem Sultan tuviese tanto poder en una época dominada por hombres es un tema fascinante. ¿Qué estrategias utilizó para hacerse un lugar en la corte otomana? Sus contemporáneos la temían y la respetaban, lo que la convirtió en una figura clave en la dinámica del poder. Pero, a pesar de su gran influencia, su tumba sigue siendo un misterio.
¿Podría su desaparición ser un intento de borrar su legado? Los relatos sobre su vida están plagados de conspiraciones, traiciones y pasiones. Sin embargo, su muerte y el destino de su tumba parecen ser el epílogo de una historia que nunca se cerró del todo. ¿Qué habrá ocurrido en sus últimos momentos? ¿Cuántas intrigas se tejieron en torno a su figura, incluso después de su fallecimiento? La falta de registros claros sobre su tumba ha dado lugar a un sinfín de teorías. Algunas sugieren que podría estar ubicada cerca del Palacio de Topkapi, mientras que otras apuntan a áreas más remotas de Estambul. ¿Qué tan lejos están los investigadores de descubrir el paradero de esta enigmática reina? ¿Podría haber pistas escondidas en los textos antiguos que aún no han sido descifradas? Por otro lado, la figura de Kösem Sultan ha inspirado a escritores, cineastas y artistas a lo largo de los años. ¿Por qué su historia sigue resonando en la cultura popular? Tal vez sea porque representa una lucha por el poder y el reconocimiento en un mundo que muchas veces silencia las voces femeninas. Su tumba, entonces, se convierte no solo en un lugar físico, sino en un símbolo de la lucha por la memoria en la historia. Los rumores sobre su tumba han generado un gran interés en la comunidad académica y entre los aficionados a la historia. ¿Quién más ha intentado buscarla? Hay relatos de exploradores que se adentraron en los rincones menos explorados de Estambul. Algunos incluso afirman haber tenido visiones o sueños que les guiaron hacia su ubicación. Pero, ¿son estos relatos creíbles o simplemente fantasías alimentadas por la fascinación de su figura? Las preguntas sobre su legado y su tumba siguen sin respuesta. A medida que avanzan las investigaciones, surgen nuevas teorías y descubrimientos. ¿Es posible que algún día se desvele el misterio de su reposo final? Hasta que eso ocurra, la figura de Kösem Sultan seguirá siendo un enigma, un recordatorio de la complejidad del poder en el Imperio Otomano. En un mundo donde los secretos parecen estar siempre al borde de ser revelados, la búsqueda de la tumba de Kösem Sultan nos invita a reflexionar sobre lo que aún permanece oculto en nuestra historia. ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos en las profundidades de Estambul? La historia tiene muchas más preguntas que respuestas, y cada una de ellas nos lleva a un viaje a través del tiempo, donde las sombras de figuras como Kösem Sultan continúan danzando en la penumbra de la memoria colectiva. ¿Sabías que tras las imponentes puertas de la Sublime Porte se esconden secretos que han permanecido ocultos por siglos? El misterio que rodea los archivos secretos del Imperio Otomano es tan intrigante como su historia misma. Estos documentos, que podrían ofrecer una visión sin precedentes de la vida en el imperio, han despertado la curiosidad de historiadores y apasionados por el pasado. Pero, ¿qué secretos guardan realmente? Desde su fundación, la Sublime Porte fue el corazón del gobierno otomano, un lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a millones. Sin embargo, en sus archivos se encuentran documentos que no solo revelan la política de la época, sino también los aspectos más personales y cotidianos de los sultanes y sus cortesanos. ¿Qué información valiosa podría estar escondida en esos papeles amarillentos y polvorientos? Imagina por un momento que estos archivos contienen cartas entre los sultanes y sus generales, describiendo estrategias militares nunca antes vistas. ¿Cuántas batallas podrían haberse ganado o perdido basándose en esos planes? A través de los siglos, muchos investigadores han intentado acceder a estos documentos, pero el acceso ha sido restringido en su mayoría. ¿Por qué? ¿Qué hay de tan delicado que el gobierno otomano quiso mantener en secreto? Algunos de estos documentos están escritos en idiomas antiguos y en caligrafía elaborada, lo que dificulta aún más su lectura. Pero, ¿y si lo que se encuentra en ellos cambia nuestra percepción de la historia otomana? Historias de traiciones, alianzas inesperadas e incluso relatos de la vida cotidiana de los ciudadanos otomanos esperan ser descubiertos en esos archivos. ¿Quién no querría conocer los secretos de la vida en el harén o las conspiraciones que giraban en torno al sultán? Los historiadores han especulado sobre la existencia de un diario personal de uno de los sultanes que podría contener pensamientos y reflexiones íntimas. ¿Qué pasaría si estas páginas revelaran el verdadero carácter de un gobernante que ha sido visto como un héroe o un villano a lo largo de la historia? Las opiniones sobre figuras históricas pueden cambiar drásticamente con la aparición de nuevos documentos y evidencias.
Además, se dice que algunos de estos archivos incluyen correspondencia con líderes mundiales de la época. ¿Qué tipo de relaciones diplomáticas se forjaron entre el Imperio Otomano y otras naciones? Quizás estas cartas revelen estrategias de negociación que moldearon el mapa político del mundo en su momento. La historia está llena de sorpresas y giros inesperados. A través de las décadas ha habido intentos de desclasificar algunos de estos documentos. Sin embargo, a menudo se han encontrado obstáculos que temen las autoridades al permitir que se acceda a esta información. La respuesta puede estar en la historia misma del imperio, donde la información era poder y quien la controlaba, controlaba el destino de muchos. A pesar de la falta de acceso, algunos fragmentos han llegado a la luz. Investigadores han logrado recuperar documentos que indican la existencia de rutas comerciales secretas y acuerdos comerciales que nunca se hicieron públicos. ¿Cuánto más podría haber en esos archivos que aún no hemos descubierto? El interés en los archivos secretos de la Sublime Porte también ha crecido con el auge de la tecnología moderna. La digitalización de documentos podría abrir una nueva puerta para la investigación y el descubrimiento. ¿Estamos a las puertas de una nueva era de conocimiento sobre el Imperio Otomano? Sin embargo, la riqueza de estos archivos no solo radica en lo que contienen, sino también en lo que representan. Son un legado del pasado, un recordatorio de un imperio que fue uno de los más grandes y diversos de la historia. ¿Podría ser que nuestro entendimiento del Imperio Otomano cambie drásticamente con cada nuevo descubrimiento? Las leyendas que giran en torno a estos archivos son tan cautivadoras como la historia misma. Desde rumores de cartas ocultas de amor hasta documentos que podrían incriminar a figuras históricas, cada nuevo hallazgo despierta la imaginación. ¿Cuántos secretos permanecerán sellados para siempre? ¿Y cuántos están esperando a ser revelados? A medida que los investigadores continúan su búsqueda, la esperanza de desentrañar estos misterios persiste. ¿Quién sabe qué historias podrían contar los documentos que aún permanecen cerrados? La fascinación por el Imperio Otomano y su legado sigue viva, y cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de cambiar todo lo que sabemos. Así que la próxima vez que pienses en el Imperio Otomano, recuerda que hay un mundo de secretos esperando ser descubierto en los archivos secretos de la Sublime Porte. La historia está llena de enigmas, y cada uno de ellos nos invita a profundizar más en las páginas del pasado. La búsqueda de la verdad continúa, y quizás un día, esos documentos revelen los misterios que aún nos intrigan. La historia del Imperio Otomano está llena de intrigas y secretos, pero pocos son tan fascinantes como la búsqueda de las cartas personales que el sultán Suleimán el Magnífico escribió a su amada Hürrem Sultán. ¿Qué secretos guardan estas cartas? ¿Por qué han permanecido ocultas durante tanto tiempo? Estas preguntas han intrigado tanto a historiadores como a curiosos a lo largo de los siglos. Suleimán, conocido por su poder militar y su visión política, también fue un hombre profundamente enamorado. Hürrem Sultán, quien llegó a ser su esposa y una figura clave en la corte otomana, ha sido objeto de innumerables leyendas y relatos. Pero, ¿cómo se comunicaban estos dos amantes en una época donde las cartas podían ser el único medio de expresión sincera? ¿Qué palabras utilizaba Suleimán para expresar su amor en un mundo tan marcado por la política y la guerra? Los registros históricos sugieren que Suleimán escribió a Hürrem con una frecuencia sorprendente, pero la mayoría de estas cartas han desaparecido sin dejar rastro. ¿Acaso fueron destruidas deliberadamente? Algunos creen que su contenido podría haber sido tan explosivo que se consideró mejor eliminarlo que arriesgarse a que cayera en manos equivocadas. Sin embargo, esto solo alimenta la curiosidad. ¿Qué secretos podrían haber revelado sobre su relación y la vida en la corte? Los historiadores han intentado reconstruir el romance entre Suleimán y Hürrem a partir de las cartas que han perdurado. Sin embargo, hay un aspecto que se nos escapa: el contexto emocional y personal detrás de cada palabra. ¿Cómo era la vida cotidiana del sultán cuando no estaba en el campo de batalla? ¿Qué desafíos enfrentaba al tratar de equilibrar su deber como líder con su amor personal? Las cartas perdidas podrían haber proporcionado una visión íntima de estos dilemas. La figura de Hürrem Sultán no solo fue importante por su relación con Suleimán, sino también por su influencia en la política otomana. ¿Cuánto de su poder provenía de estas cartas?
Algunos expertos sugieren que Hürrem tenía una gran habilidad para influir en las decisiones de su esposo, y que sus palabras podían haber cambiado el rumbo de la historia. ¿Qué consejos, qué estrategias y qué confidencias podrían haber compartido en esas cartas que ahora nos faltan? La búsqueda de las cartas de Suleimán a Hürrem no solo es un viaje al pasado, sino también una reflexión sobre el amor y el poder. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger tus sentimientos? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para resguardar la intimidad de una relación en un mundo tan expuesto como el de la corte otomana? Estas preguntas nos llevan a considerar no solo lo que se perdió, sino también lo que pudo haber sido. Algunos relatos sugieren que las cartas fueron escondidas en lugares secretos, quizás en un intento por preservar la privacidad de su amor. ¿Qué tesoros podrían encontrarse en esos escondites? ¿Por qué los custodios de la historia habrían optado por mantenerlos en secreto? La sensación de que algo valioso se encuentra al alcance de la mano, pero protegido por el tiempo y el silencio, es un misterio que fascina. La historia de Suleimán y Hürrem también se entrelaza con la de otros personajes históricos. ¿Quiénes más estaban involucrados en su relación? ¿Qué papel desempeñaron en la creación de un legado que perdura hasta nuestros días? Las cartas perdidas podrían haber revelado alianzas, traiciones y momentos de pasión que darían vida a un relato aún más cautivador. Hoy en día, investigadores de todo el mundo están dedicando tiempo y recursos a desenterrar estos secretos. ¿Qué avances se han hecho en la búsqueda de estas cartas? ¿Se han encontrado nuevos documentos que arrojen luz sobre su existencia? Con cada descubrimiento parece que nos acercamos un poco más a entender la complejidad de su relación. La fascinación por estas cartas personales va más allá de la historia. Nos recuerda que, a pesar de los siglos que nos separan, el amor, el deseo y la intriga son temas universales. ¿Qué legado emocional dejaron Suleimán y Hürrem para las generaciones futuras? Las cartas que no encontramos podrían ser la clave para desentrañar no solo su historia, sino también la de todos nosotros. El misterio de las cartas de Suleimán a Hürrem nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria histórica. ¿Cuánto de lo que consideramos cierto está basado en documentos perdidos? ¿Qué otras historias se han desvanecido en la bruma del tiempo, dejando solo ecos de lo que pudo haber sido? La búsqueda de estos relatos perdidos continúa, impulsada por la curiosidad y el deseo de entender el pasado. Así que, mientras continuamos explorando el legado del Imperio Otomano, recordemos que tras cada misterio hay un ser humano, con pasiones y temores, que vivió en un mundo tan complejo como el nuestro. Las cartas de Suleimán a Hürrem son solo un fragmento de una historia mucho más grande, una historia que aún está esperando ser contada. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos depara el futuro en esta búsqueda por desenterrar lo que se ha perdido? Bajo la majestuosa cúpula de la Hagia Sofía, uno de los monumentos más emblemáticos de Estambul, se oculta un secreto que ha fascinado a historiadores y curiosos por generaciones. ¿Qué misterios se esconden en la habitación sellada que se encuentra justo debajo de este símbolo de la arquitectura otomana? Aunque muchos han intentado desentrañar este enigma, pocos han logrado acercarse a la verdad. La habitación en cuestión, conocida como la Cámara Prohibida, ha sido objeto de numerosas teorías. Algunos creen que contiene tesoros valiosos, mientras que otros sugieren que alberga antiguos manuscritos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia otomana. Pero, ¿por qué permanece cerrada? ¿Qué temen las autoridades al revelar su contenido? Estas preguntas nos llevan a un viaje a través del tiempo y la cultura del Imperio Otomano. Los rumores sobre la habitación comenzaron a circular en el siglo XIX, cuando varios exploradores y arqueólogos se aventuraron a investigar la Hagia Sofía. Sin embargo, cada intento de acceder a la cámara fue frustrado por las restricciones impuestas por el gobierno otomano. ¿Acaso hay algo tan comprometedor en su interior que justifica tal secreto? Es imposible no imaginar las historias que podrían salir a la luz si algún día se abrieran sus puertas. Algunos historiadores sugieren que la habitación podría haber sido utilizada como un lugar de reunión para conspiraciones políticas, donde se tramaban estrategias y alianzas. ¿Podría ser que en ese espacio se gestaron decisiones que alterarían el rumbo del imperio? Las posibilidades son infinitas, y la falta de información solo alimenta la especulación.
Los secretos del pasado a menudo tienen el poder de influir en nuestro entendimiento del presente. Además, hay quienes piensan que la cámara puede contener reliquias sagradas o objetos de gran significado espiritual. Durante siglos, la Hagia Sofia fue un lugar de culto tanto para cristianos como para musulmanes, y su historia está impregnada de simbolismo religioso. ¿Qué tipo de objetos podrían estar escondidos allí? ¿Esperando ser descubiertos? La curiosidad se mezcla con la reverencia al considerar la posibilidad de que esas reliquias sean parte de nuestro patrimonio colectivo. La arquitectura de la Hagia Sofia también juega un papel fundamental en este misterio. Su diseño ingenioso y su estructura imponente han resistido la prueba del tiempo, pero ¿qué secretos guardan sus cimientos? Algunos creen que la habitación sellada puede estar ligada a pasajes ocultos y túneles que conectan diferentes puntos de Estambul. ¿Podría ser que la cámara sea solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande? Un aspecto intrigante es la relación entre la Hagia Sofia y el poder otomano. Durante siglos, el imperio se basó en una compleja red de intrigas y alianzas. ¿Qué papel ha jugado la cámara en esta dinámica? La historia del Imperio Otomano está llena de traiciones y secretos, y es fácil imaginar que este lugar haya sido un escenario para tramas ocultas. La idea de que un rincón de este monumento haya sido testigo de tales eventos es, sin duda, fascinante. Sin embargo, el tiempo no ha sido amable con la Hagia Sofia. A medida que el imperio se desmoronaba, muchos de sus secretos se perdieron o fueron enterrados. La cámara sellada podría ser un vestigio de un pasado que se niega a ser olvidado, un recordatorio de las fuerzas en juego en la historia otomana. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando a ser revelados entre sus paredes? Los relatos de exploradores que intentaron acceder a la habitación sellada son variados y, a menudo, llenos de misterio. Algunos afirman haber escuchado susurros o ruidos extraños provenientes del interior. ¿Podría ser que la habitación tenga una vida propia, un eco de las voces del pasado que aún resuena en el presente? La idea de que los espíritus de aquellos que vivieron en el imperio puedan estar atrapados en este espacio solo añade otra capa a este enigma. La falta de documentación y la escasez de evidencia concreta han convertido a la cámara en un mito moderno. Los investigadores han encontrado dificultades para acceder a archivos que podrían arrojar luz sobre su historia. ¿Estamos condenados a vivir con la incertidumbre de lo que podría encontrarse allí? La frustración de no poder saber la verdad solo alimenta nuestra imaginación y curiosidad. En el fondo, la cámara prohibida de la Hagia Sofia simboliza el deseo humano de descubrir lo desconocido. Cada misterio que rodea a esta habitación nos recuerda que hay mucho más en nuestra historia de lo que podemos ver a simple vista. La búsqueda de respuestas nos impulsa a seguir explorando, a seguir preguntando y a no dejar que los secretos del pasado permanezcan ocultos por siempre. A medida que nos despedimos de este enigma, queda una última pregunta en el aire. ¿Algún día se abrirán las puertas de la cámara sellada? La historia del Imperio Otomano está llena de sorpresas y la Hagia Sofia sigue siendo un faro de misterio. Cada ladrillo, cada rincón, puede contener una historia esperando ser contada. Mientras tanto, el eco de los secretos perdidos seguirá resonando en nuestras mentes, recordándonos que la historia nunca deja de fascinarnos. ¿Qué sucedió con el increíble oro del Imperio Otomano? A lo largo de su vasta historia, este imperio fue conocido no solo por su expansión territorial, sino también por su riqueza deslumbrante, que incluía vastas reservas de oro. Pero curiosamente, una parte significativa de esa riqueza parece haber desaparecido sin dejar rastro. ¿Por qué se perdió el oro otomano y dónde podría estar ahora? La historia comienza en el siglo XIX. Un tiempo en el que el Imperio Otomano estaba en su apogeo. En este período, el sultán Abdulaziz gobernaba y su corte estaba rodeada de opulencia y lujo. Sin embargo, a medida que las tensiones internas y externas aumentaban, también lo hacía la necesidad de recursos financieros. ¿Fue esta presión la que llevó a la desaparición del oro? Las historias de tesoros ocultos y riquezas perdidas siempre han fascinado a la humanidad. Pero la desaparición de las reservas de oro otomanas tiene un trasfondo más complejo. Se dice que, en un momento crítico, se ordenó la transferencia de oro a diferentes lugares. Esta decisión, tomada en una época de incertidumbre,
ha dado lugar a numerosas teorías sobre su paradero. ¿Podría ser que el oro esté escondido en algún lugar de Turquía o incluso en el extranjero? Un punto intrigante es la posibilidad de que el oro nunca haya sido transferido, sino que haya caído en manos de aquellos que estaban en el poder. ¿Quiénes fueron los que podrían haber tenido acceso a estas reservas? Algunos historiadores sugieren que altos funcionarios del imperio podrían haber desviado el oro para su beneficio personal. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto es pura especulación? A medida que los años pasaron, las voces que clamaban por la verdad sobre las reservas perdidas se hicieron más fuertes. Los investigadores han explorado archivos y documentos antiguos en busca de pistas. En su búsqueda han encontrado menciones a enormes cantidades de oro que, según se dice, fueron enviadas a diferentes provincias. Pero, ¿qué pasó con esas remesas? ¿Fueron realmente enviadas o se perdieron en el camino? Existen también teorías que apuntan a que el oro pudo haber sido utilizado para financiar guerras o conflictos. Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano se vio envuelto en numerosos enfrentamientos. ¿Es posible que se hayan utilizado estas reservas para sostener el esfuerzo bélico? La necesidad de recursos en tiempos de guerra podría haber llevado a decisiones que resultaron en la desaparición de esos tesoros. Los relatos sobre tesoros ocultos han alimentado la imaginación popular. Se habla de búsquedas en los lugares donde el oro podría haberse escondido. Algunas leyendas incluso sugieren que el oro fue escondido en cuevas o en islas remotas. ¿Podrían estas historias tener alguna base en la realidad? La búsqueda de este oro perdido ha inspirado a aventureros y cazadores de tesoros a explorar terrenos inexplorados. Sin embargo, no todos están convencidos de que el oro haya desaparecido por completo. Algunos creen que podría haber sido redistribuido de maneras que nunca se documentaron adecuadamente. Las transacciones de oro en grandes cantidades a menudo no dejaban un rastro claro. ¿Es posible que el oro aún esté en circulación, pero bajo otras formas? La falta de documentación clara y la confidencialidad de los registros han dificultado la búsqueda de este oro perdido. Los archivos del imperio, a menudo sellados o destruidos, han dejado un vacío que los investigadores luchan por llenar. ¿Se guardan secretos en esos documentos perdidos que podrían dar respuesta a esta enigma? Las leyendas sobre el oro otomano han perdurado a lo largo de los siglos, y cada nuevo descubrimiento histórico parece añadir más leña al fuego de la especulación. Las historias sobre el oro perdido han encontrado un lugar en la cultura popular, inspirando libros, documentales y hasta películas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta rica historia, además de la curiosidad por el oro perdido? Para muchos, el misterio de las reservas de oro del Imperio Otomano no es solo una historia de tesoros perdidos. Es un reflejo de la riqueza y la complejidad de un imperio que, a pesar de su colapso, aún sigue fascinando a las generaciones actuales. La búsqueda de este oro perdido también nos invita a reflexionar sobre lo que permanece oculto en nuestra propia historia. ¿Cuántos otros secretos de imperios pasados todavía esperan ser descubiertos? Los relatos de oro perdido nos recuerdan que la historia no es solo una serie de fechas y eventos, sino un tejido de historias humanas. Cada pieza de oro que se perdió representa un fragmento de un pasado complejo que aún tiene eco en el presente. ¿Qué otros secretos esperan ser revelados en las sombras de la historia otomana? Al final, el misterio de las reservas de oro otomanas sigue vigente. Aunque el oro físico puede haberse perdido, su historia continúa viva, alimentando la curiosidad y la imaginación de quienes buscan desentrañar los secretos del pasado. La búsqueda del oro perdido no es solo un viaje hacia el pasado, sino también una exploración de la naturaleza humana y nuestro deseo innato de descubrir lo desconocido. ¿Quién sabe qué más se puede encontrar en las páginas olvidadas de la historia del Imperio Otomano? Los harenes del Imperio Otomano son sin duda uno de los aspectos más intrigantes y misteriosos de su historia. Pero, ¿qué secretos guardan los eunucos que sirvieron en estas opulentas residencias? En este viaje por el tiempo, vamos a sumergirnos en el enigma de los eunucos y los rituales desconocidos que se llevaban a cabo en el corazón del harén otomano. Comencemos por explorar una pregunta fascinante. ¿Quiénes eran realmente estos eunucos? A menudo se les considera hombres que habían sido castrados, pero su rol en la corte era mucho más complejo.
Eran guardianes del harén, encargados de proteger a las mujeres del sultán, y su lealtad era crucial. Sin embargo, su vida estaba llena de paradojas. ¿Cómo es posible que estos hombres, que habían sido despojados de su masculinidad, desempeñaran un papel tan poderoso en la corte? Los eunucos eran a menudo seleccionados desde una edad temprana, y su entrenamiento era riguroso. ¿Qué tipo de formación recibían? Desde el arte de la etiqueta hasta el conocimiento de la política de la corte, estos hombres debían ser astutos y astutos. Pero, ¿acaso existían secretos ocultos en su educación que nunca se revelaron al mundo exterior? La relación de los eunucos con las mujeres del harén es otro aspecto que nos intriga. ¿Cómo se llevaban con las concubinas y las esposas del sultán? Se dice que algunos eunucos establecían lazos tan cercanos con las mujeres que se convirtieron en confidentes y consejeros. Pero, ¿qué sucedía cuando sus intereses chocaban con los de las damas que debían proteger? Entre los rituales que llevaban a cabo, encontramos prácticas que pueden parecer extrañas hoy en día. ¿Por qué se realizaban ceremonias específicas para marcar el paso del tiempo en el harén? Algunos historiadores sugieren que estos rituales eran una forma de mantener el orden y la jerarquía entre las mujeres. Sin embargo, puede ser que también escondieran un simbolismo más profundo relacionado con la fertilidad y la prosperidad. Hablemos ahora de los eunucos de alto rango, conocidos como eunucos negros. Estos hombres tenían una posición privilegiada en la corte y a menudo eran responsables de la educación de los hijos del sultán. ¿Qué tipo de influencia ejercían en la formación de las futuras generaciones de la dinastía otomana? Sus enseñanzas podrían haber moldeado el futuro del imperio, pero ¿qué secretos guardaban sobre su visión del mundo? Los rumores y las leyendas también juegan un papel importante en la historia de los eunucos, cómo se convirtieron en figuras casi míticas en la cultura popular. Se habla de eunucos que se adentraron en la política, algunos incluso alcanzando posiciones de poder, pero ¿fueron realmente tan influyentes como se dice? Muchos relatos han sido distorsionados con el tiempo y la historia, lo que nos lleva a cuestionar la veracidad de estos mitos. Algunos relatos nos hablan de rituales secretos de iniciación que los eunucos debían pasar. ¿Qué implicaban estos rituales y por qué eran considerados tan importantes? Aunque muchos de estos ritos se han perdido en la niebla del tiempo, las referencias a ellos sugieren que existía un código de honor que regía su comportamiento y sus relaciones dentro del harén. Las relaciones de los eunucos con los sultanes también son un área de gran interés. ¿Qué tipo de lealtad se esperaba de ellos y cómo se manifestaba? Algunos eunucos eran tan cercanos al sultán que se les confiaban secretos de estado. Pero, ¿qué sucedía si un eunuco traicionaba esa confianza? Los castigos eran severos, y la historia nos cuenta de eunucos que pagaron un alto precio por su deslealtad. El papel de los eunucos en la política otomana no puede ser subestimado. ¿Cuántas decisiones cruciales se tomaron en base a sus consejos? Aunque no tenían poder político formal, su influencia en la corte era indiscutible. Sin embargo, esto plantea la pregunta: ¿cuánto de su poder era real y cuánto era solo una ilusión? A medida que la historia del Imperio Otomano avanza, los eunucos también sufrieron cambios en su estatus. ¿Cómo se adaptaron a la transformación del imperio? A medida que el poder del sultán se debilitaba, su influencia también disminuyó. Pero, ¿habían dejado su huella en la historia lo suficiente como para ser recordados? Las historias de traiciones, lealtades y secretos en el harén son solo la punta del iceberg. ¿Qué otros misterios permanecen ocultos en la historia de los eunucos? A pesar de los siglos que han pasado, el interés por su vida y su papel en la corte otomana sigue vivo. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a entender la complejidad de su existencia y su contribución al legado otomano. Así, al mirar hacia atrás en la historia, nos encontramos con un mundo lleno de intrigas y secretos. Los eunucos del harén otomano, con su vida llena de paradojas y misterios, nos recuerdan que la historia no siempre es lo que parece. ¿Qué otros secretos guardará el pasado que aún nos quedan por descubrir? ¿Qué secretos guardan las letras cifradas del sultán Abdul Hamid II? En el corazón del Imperio Otomano, un enigma persiste. Cartas selladas y sin leer, llenas de información que podrían arrojar luz sobre un periodo tumultuoso en la historia otomana. ¿Por qué estas cartas fueron escritas y, aún más intrigante, por qué no fueron abiertas?
Cada una de estas cartas representa un puente hacia el pasado, y su contenido podría cambiar nuestra comprensión sobre este enigmático gobernante. Abdulhamid II, conocido como el Sultán Rojo, gobernó desde 1876 hasta 1909. Su reinado estuvo marcado por la modernización y la resistencia al cambio, una dualidad que lo convirtió en una figura fascinante. Sin embargo, su legado también está rodeado de misterios, y las cartas cifradas son una de las piezas más intrigantes del rompecabezas. ¿A quién estaban dirigidas? ¿Qué mensajes ocultaban? Las respuestas podrían estar entrelazadas con los eventos políticos de su tiempo. La historia nos dice que Abdulhamid II fue un líder que temía la traición. En un imperio donde el poder podía cambiar de manos en un instante, el sultán se volvió cauteloso, utilizando el cifrado como una herramienta para proteger sus pensamientos más íntimos. Pero, ¿qué información era tan delicada que merecía ser codificada? A medida que exploramos esta cuestión, surgen más interrogantes. ¿Acaso contenían planes estratégicos, alianzas secretas o incluso confesiones personales? Imagina un momento en la historia en el que la comunicación era un arte tan peligroso como esencial. Las letras cifradas se convirtieron en un lenguaje secreto, un medio para proteger a los líderes de las miradas curiosas. ¿Qué otros secretos estaban ocultos detrás de códigos y símbolos? En el caso de Abdulhamid II, se cree que algunas de estas cartas podrían haber tenido un papel crucial en la política internacional de la época. Pero, ¿qué información se perdió para siempre en esas páginas selladas? El misterio también se complica cuando consideramos los métodos de cifrado utilizados. ¿Cómo logró el sultán mantener sus mensajes a salvo de oídos indiscretos? Si bien algunas cartas pudieron haber sido simples, otras podrían haber utilizado técnicas complejas que, con el tiempo, se han perdido en el olvido. Este aspecto del misterio nos lleva a preguntarnos: ¿existen aún expertos capaces de descifrar estos textos antiguos y desvelar su contenido? Otro punto fascinante es el contexto cultural en el que estas cartas fueron escritas. El Imperio Otomano era un crisol de culturas, idiomas y tradiciones. ¿Cómo influyó este entorno en el contenido de las cartas? Es posible que las influencias externas, así como las intrigas internas, hayan jugado un papel en lo que el sultán eligió comunicar, o más importante aún, en lo que decidió ocultar. La historia de estas cartas no solo es una cuestión de curiosidad histórica, también nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunicación en la política. ¿Hasta qué punto las palabras pueden afectar el destino de un imperio? Las cartas de Abdulhamid II son un recordatorio de que, aunque los líderes pueden estar rodeados de personas que los apoyan, la soledad del poder puede llevar a la paranoia y al secreto. Las consecuencias de no abrir estas cartas han sido profundas. En un mundo donde la información es poder, el silencio ha tenido un costo. ¿Qué decisiones se tomaron sin el consejo que podría haber estado contenido en esos mensajes? La falta de comunicación podría haber llevado a errores fatales en la política otomana, contribuyendo a su eventual desmoronamiento. A través de los años, muchos han intentado descifrar el contenido de estas cartas, pero el linaje de su cifrado ha desafiado a los más brillantes mentes. ¿Qué pasaría si alguna vez se revelara el contenido oculto? El impacto de tales revelaciones podría ser tan poderoso que podría remodelar nuestra percepción de Abdulhamid II y su era. En un mundo donde la historia se escribe a partir de documentos y relatos, estas cartas cifradas representan una sombra de lo que podría haber sido. Tal vez, la clave para entender el legado del sultán y su imperio se encuentre en esos papeles sellados. ¿Qué pasará si, algún día, alguien logra abrir una de estas cartas? Sería un descubrimiento que podría dar un giro inesperado a nuestra comprensión de la historia otomana. Mientras la investigación continúa, el misterio de las cartas del sultán Abdulhamid II permanece vivo. A medida que los historiadores y académicos siguen buscando respuestas, nos recuerdan que siempre hay más por descubrir en las páginas no leídas del pasado. Cada carta es un eco de una época en la que el poder, la intriga y el secreto estaban entrelazados en un delicado equilibrio. La historia de estas cartas no es solo una lección sobre el pasado, sino también un aviso para el presente. En un mundo donde la información fluye libremente,
La importancia de lo que se dice y lo que se guarda en secreto sigue siendo relevante. ¿Cuántos secretos permanecen ocultos en nuestra propia historia moderna? Al final, el misterio de las letras cifradas de Abdulhamid II nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué otras verdades están esperando a ser reveladas? En el corazón de Estambul, bajo la imponente silueta de la Hagia Sofía, se esconde un misterio que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y curiosos por igual: la habitación prohibida que permanece sellada desde épocas otomanas. Pero, ¿qué secretos guarda realmente esta habitación? Su existencia ha sido mencionada en antiguos documentos, pero hasta hoy, pocos han tenido acceso a lo que podría ser un tesoro de información. La Hagia Sofía. Originalmente una catedral bizantina, luego convertida en mezquita y ahora en museo, ha sido testigo de innumerables eventos históricos. Sin embargo, la habitación que se encuentra bajo sus cimientos ha permanecido en la penumbra. ¿Por qué se ha mantenido cerrada durante tanto tiempo? Algunos teorizan que contiene artefactos valiosos, documentos perdidos o incluso reliquias sagradas que podrían cambiar la percepción que tenemos del Imperio Otomano. Un enigma aún más fascinante es la razón detrás de su prohibición. ¿Acaso se trata de un secreto de Estado? ¿O hay algo más oscuro en juego? La historia nos dice que los otomanos eran extremadamente cuidadosos con su legado y su historia. La posibilidad de que esta habitación contenga información que podría comprometer la imagen del imperio o revelar verdades incómodas es, sin duda, un motivo de gran peso para su encierro. Los relatos de viajeros y cronistas de la época sugieren que en esta habitación se podrían encontrar documentos que detallan los secretos del sultán y su corte. ¿Qué tipo de secretos podrían haber sido considerados tan peligrosos que merecieran ser ocultados? Los rumores hablan de cartas que revelan intrigas palaciegas, conspiraciones y alianzas que, si salieran a la luz, podrían alterar la narrativa histórica que se ha mantenido intacta por siglos. Además, la habitación podría contener objetos de un valor incalculable que, al igual que los secretos, han sido cuidadosamente escondidos. Podría haber joyas, armas o instrumentos científicos que pertenecieron a los grandes sultanes. La posibilidad de que estos tesoros existan es suficiente para despertar la curiosidad de cualquier amante de la historia. La falta de acceso a esta habitación ha alimentado aún más su leyenda. ¿Qué hay de las teorías que sugieren que el gobierno turco actual podría estar al tanto de su contenido y simplemente no quiere que se revele? La pregunta se convierte en un juego de sombras entre la historia, la política y el misterio. ¿Es posible que haya un interés en mantener este secreto cerrado para preservar la imagen del pasado otomano? A lo largo de los años, diversas expediciones han intentado acceder a esta habitación, pero siempre se han encontrado con puertas cerradas y muros impenetrables. Las leyendas locales hablan de extrañas visiones y susurros que se escuchan en los pasillos cuando la noche cae, como si las almas de los que vivieron en ese tiempo aún intentaran comunicarse. ¿Qué historias podrían contar si tuviésemos la oportunidad de entrar? Los arqueólogos, al investigar la Hagia Sofía, han encontrado indicios de que la habitación podría estar conectada con otras estructuras subterráneas que se extienden por debajo de la ciudad. Esto plantea una intrigante posibilidad. ¿Qué más se podría descubrir en estas profundidades? La historia de Estambul está llena de capas, y cada excavación puede revelar un nuevo capítulo. La fascinación por la habitación sellada también se extiende a la cultura popular. Desde libros hasta películas, la idea de un lugar escondido lleno de secretos ha capturado la imaginación de muchos. ¿Por qué nos atraen tanto estos misterios? Tal vez es porque representan la parte desconocida de nuestra historia, esa que nos invita a soñar y a especular sobre lo que pudo haber sido. Los expertos en historia otomana continúan debatiendo sobre la importancia de desvelar estos secretos. ¿Realmente cambiarían nuestra comprensión del imperio? La historia se ha escrito de una manera que, a menudo, excluye voces y eventos importantes. Abrir la habitación podría ayudar a dar una voz a esas historias olvidadas. Las preguntas permanecen sin respuesta, y la habitación prohibida sigue siendo un símbolo de lo que no se puede conocer. La curiosidad humana es insaciable, y mientras haya un misterio por resolver, el interés por la habitación no disminuirá. ¿Qué otros secretos oculta la Hagia Sofía en sus cimientos?
La búsqueda de respuestas continúa, y con cada nuevo hallazgo, la historia del Imperio Otomano se vuelve más rica y compleja. Quizás algún día se abrirán las puertas de esta habitación y se revelará lo que ha estado oculto por tanto tiempo. Solo el tiempo lo dirá, pero hasta entonces el misterio seguirá vivo, alimentando la imaginación de quienes se atreven a soñar con lo que podría estar escondido tras esas paredes. La historia nunca está completa. Y siempre habrá más por descubrir en el vasto legado del Imperio Otomano. ¿Sabías que en el corazón del Imperio Otomano había una institución educativa que era considerada la cuna del conocimiento y la cultura? Hablamos de la escuela Enderun, un lugar donde se formaron algunos de los más destacados funcionarios del imperio. Pero, ¿qué pasó con los libros y manuscritos que allí se enseñaron? ¿Por qué se considera que hay un tesoro de conocimientos perdidos en sus pasillos? La Enderun no solo era un centro de educación, sino también un espacio donde se cultivaban habilidades artísticas, científicas y administrativas. Sin embargo, durante su apogeo, muchos de los textos más valiosos comenzaron a desaparecer misteriosamente. ¿Por qué la historia no ha registrado adecuadamente el destino de estos libros? ¿Realmente se perdieron o hay algo más siniestro en juego? Imagina un joven estudiante otomano, lleno de ambiciones, que asiste a esta prestigiosa escuela. En sus manos sostiene libros que contienen secretos de alquimia, astronomía y poesía. Pero, ¿qué sucedió con esos tomos que una vez fueron esenciales para su educación? ¿Se dispersaron, se destruyeron o fueron ocultados intencionadamente? Las leyendas hablan de un incendio devastador que arrasó parte del palacio donde se guardaban estos libros. Pero, ¿es posible que algunos de ellos hayan sobrevivido en un rincón oscuro, esperando ser redescubiertos? Las historias sugieren que ciertos textos fueron considerados peligrosos. ¿Qué tipo de conocimiento podría haber sido tan amenazante que se decidiera ocultar su existencia? La búsqueda de estos libros perdidos ha llevado a historiadores y arqueólogos a investigar archivos, bibliotecas y hasta mercados de antigüedades en busca de cualquier pista que conduzca a su paradero. ¿Qué secretos podrían revelar estos textos si fueran encontrados? La posibilidad de descubrir nuevas perspectivas sobre la cultura otomana y su influencia en el mundo es fascinante. En el transcurso de los siglos, el interés por la Enderun ha crecido. Estudios recientes han revelado que muchos de los conocimientos enseñados en esta escuela podrían haber tenido un impacto significativo en la ciencia y la filosofía de Europa. Si esos libros todavía existieran, ¿podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? La curiosidad crece al pensar en lo que podría haber sido. Los relatos sobre el contenido de los textos perdidos son igualmente intrigantes. Desde tratados sobre medicina hasta compendios de matemáticas avanzadas, las posibilidades son infinitas. ¿Qué innovaciones fueron ignoradas o incluso rechazadas por su época? La historia del desarrollo científico podría tener un giro inesperado si estos libros volvieran a la luz. Además, hay una dimensión cultural en esta búsqueda. La Enderun no solo formaba a funcionarios, sino que también era un crisol de ideas y tradiciones. ¿Qué piezas de la identidad otomana se han perdido junto con estos libros? La literatura y el arte de una sociedad se nutren del conocimiento, y es posible que el legado cultural del Imperio Otomano esté más fragmentado de lo que pensamos. En el mundo contemporáneo, el interés por la historia y la cultura otomanas ha crecido, impulsado por una nueva generación de académicos. ¿Podrían ellos ser la clave para desentrañar el misterio de los libros perdidos de la Enderun? La tecnología moderna y la investigación interdisciplinaria prometen abrir nuevas puertas. ¿Qué descubrimientos están a la vuelta de la esquina? Pero, ¿por qué es tan importante recuperar estos libros? Más allá de la curiosidad, su redescubrimiento podría ofrecer lecciones valiosas para el presente. La forma en que se enseñaba y se compartía el conocimiento en el pasado puede ofrecer perspectivas sobre la educación actual. ¿Estamos perdiendo algo fundamental al olvidar las lecciones de épocas pasadas? La historia de la Enderun y sus libros desaparecidos también plantea preguntas sobre la preservación del conocimiento en nuestra era digital. Con tantos datos disponibles hoy en día, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos de que no se repita la historia de la pérdida? La reflexión sobre el valor del conocimiento se vuelve más relevante que nunca.
A lo largo de los años, las historias sobre el destino de estos libros han inspirado a escritores, cineastas y artistas. ¿Cómo podría la narrativa de la Enderun influir en la cultura popular? La conexión entre el pasado y el presente a menudo se teje a través de relatos que nos hacen cuestionar nuestra propia historia. Así que la próxima vez que pienses en el Imperio Otomano, recuerda que en sus muros se albergaban no solo palacios y sultanes, sino también un vasto mundo de conocimiento que todavía espera ser descubierto. La búsqueda de los libros de la Enderun es un recordatorio de que la historia está llena de misterios y que siempre hay algo nuevo por aprender, que otros secretos se esconden en las sombras del pasado. La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Las profecías han sido parte de la historia humana desde tiempos inmemoriales, y el Imperio Otomano no fue la excepción. Pero, ¿qué papel jugaron las profecías en la política de este vasto imperio? Durante siglos, los astrólogos de la corte otomana fueron figuras influyentes, capaces de alterar decisiones y dirigir el destino de naciones con sus predicciones. Pero, ¿realmente tenían poder, o eran simplemente consejeros cuyas palabras caían en oídos sordos? En el corazón del Imperio Otomano, los astrológrafos eran considerados casi como los portadores de la verdad, una verdad que muchos creían que provenía de las estrellas. ¿Por qué se les otorgaba tal autoridad? En una época donde la ciencia y la religión a menudo se entrelazaban, las profecías astrológicas ofrecían un sentido de control sobre un mundo caótico. Cada movimiento de los astros era analizado meticulosamente, y los resultados podían decidir la vida o la muerte de un sultán. Los astrológrafos no solo predecían eventos personales, sino que también se adentraban en el ámbito político. En ocasiones, un simple giro de los planetas podía interpretarse como una señal de desastre inminente o, por el contrario, como un augurio de gran fortuna. ¿Te imaginas cómo se sentían los sultanes al recibir tales mensajes? Algunos tomaban estas predicciones tan en serio que alteraban sus estrategias de gobernanza. Todo en base a lo que los astros parecían dictar. Las profecías también se usaron para justificar decisiones drásticas. Cuando un sultán enfrentaba conflictos internos o externos, las predicciones podían servir como un respaldo divino para acciones que, de otro modo, serían cuestionadas. ¿Cuántas guerras se libraron basándose en una supuesta señal celestial? Es fascinante pensar en el poder que las palabras de un astrólogo podían tener, moldeando el rumbo de la historia otomana. Sin embargo, no todos los pronósticos eran bien recibidos. A menudo, las predicciones negativas provocaban pánico en la corte. ¿Qué sucedía cuando un astrólogo anunciaba un mal augurio? En ocasiones, la misma vida del astrólogo corría peligro, ya que un sultán molesto podía ver en él al causante de su infortunio. La presión de ser un profeta en la corte otomana era inmensa, y muchos enfrentaron un destino trágico tras errar en sus predicciones. El caso de la famosa astrología de la corte otomana también revela una jerarquía social complicada. Los astrólogos de mayor renombre eran consultados en cuestiones de Estado, mientras que otros, menos conocidos, lidiaban con las preocupaciones cotidianas de la nobleza. ¿Qué pasaba con aquellos que no tenían voz en la corte? Sus profecías, aunque a menudo ignoradas, podían contener sabiduría invaluable, simplemente no eran escuchadas. En el ámbito popular, las profecías también alimentaron leyendas y mitos. Se hablaba de un futuro brillante para el imperio, donde las tierras se expandirían y la paz reinaría. Pero, ¿cuánto de esto era simplemente un deseo de la población? Las expectativas de la gente a menudo se entrelazaban con las profecías, creando un ciclo de esperanza y desesperación que podía ser devastador. No obstante, la influencia de la astrología no se limitó a la corte. A medida que el Imperio Otomano se expandía, las creencias astrológicas se fueron arraigando en diversas culturas. Desde las regiones árabes hasta los Balcanes, la gente buscaba entender su destino a través de los astros. Esto generó un fenómeno interesante. Las profecías otomanas se convirtieron en un puente entre diferentes culturas, uniendo a personas de diversas tradiciones bajo un mismo cielo. Pero, ¿qué pasó con las profecías que no se cumplieron? En el vasto tejido de la historia otomana, muchas predicciones se desvanecieron sin dejar rastro, dejando a los historiadores preguntándose, ¿fueron simplemente erróneas o había algo más detrás de su fracaso? La intriga se mantiene.
y las respuestas se ocultan tras los muros de palacios antiguos y en los susurros de la historia. A medida que el Imperio Otomano llegó a su fin, la influencia de estas profecías comenzó a desvanecerse. La llegada de nuevas ideologías y la modernización de la sociedad llevaron a un cuestionamiento de las creencias tradicionales. Sin embargo, el legado de esos astrólogos perdura, y sus historias nos recuerdan cómo la búsqueda del conocimiento y la verdad ha sido un constante en la humanidad. Hoy, las profecías de la corte otomana son solo un eco en el tiempo, pero su impacto sigue resonando. Nos hacen reflexionar sobre cómo la fe en el destino puede influir en las decisiones humanas y en el curso de la historia. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestras propias creencias nos guíen, tal como lo hicieron los otomanos con sus astrólogos? Las profecías pueden parecer un vestigio de un pasado lejano, pero en el fondo, son un recordatorio de que el deseo humano de comprender lo desconocido es atemporal y universal. A medida que exploramos los misterios del Imperio Otomano, las palabras de sus astrólogos nos invitan a mirar hacia las estrellas, buscando respuestas que aún pueden estar más allá de nuestro alcance. La historia del Imperio Otomano está llena de asombrosos relatos, pero pocos son tan intrigantes como el misterio que rodea a las joyas de la corona otomana. ¿Qué pasó realmente con estas piezas valiosas que adornaron a los sultanes a lo largo de los siglos? ¿Por qué su paradero es tan incierto? A medida que exploramos esta historia, nos adentramos en un mundo de intrigas, robos y secretos que han perdurado a través del tiempo. Las joyas de la corona no eran solo adornos. Eran símbolos de poder y legitimidad. Cada joya contaba una historia, desde los orígenes de su creación hasta su uso en ceremonias importantes. Pero, a pesar de su valor histórico y material, muchas de estas piezas han desaparecido sin dejar rastro. ¿Acaso fueron robadas, destruidas o simplemente olvidadas en el transcurso de los años? La búsqueda de la verdad detrás de su desaparición se asemeja a una emocionante novela de misterio. Uno de los relatos más fascinantes se refiere al sultanato de Suleimán el Magnífico, quien fue conocido por su opulencia y amor por el arte. Durante su reinado, las joyas de la corona alcanzaron un nivel de esplendor sin precedentes. Sin embargo, a lo largo de los años, algunas de las más emblemáticas han desaparecido. ¿Quién podría haber tenido la audacia de robarlas? Algunos historiadores sugieren que los eunucos del harén tenían acceso a estas joyas, lo que les daba la oportunidad de llevar a cabo sus propios planes oscuros. El misterio se intensifica con la llegada de los siglos XIX y XX. En este período, el Imperio Otomano enfrentó una serie de crisis políticas y militares. Con cada conflicto, las joyas parecían desvanecerse aún más. ¿Fueron vendidas para financiar guerras? ¿O tal vez escondidas para protegerlas de los saqueadores? Las teorías son muchas, pero las respuestas son escasas. La falta de documentación clara solo añade más leña al fuego de la especulación. Un momento clave en esta historia es la caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Durante este tumultuoso periodo, los aliados tomaron control de Estambul y, con ello, de los tesoros que allí se encontraban. ¿Qué sucedió con las joyas en ese momento? Algunos relatos indican que fueron confiscadas, mientras que otros sugieren que se escondieron en lugares secretos para evitar su captura. La confusión reinante en esos días ha dejado un vacío del que es difícil obtener respuestas concretas. Las leyendas también juegan un papel importante en este misterio. Algunas personas afirman que ciertos sultanes escondieron joyas en lugares secretos, creando mapas que solo unos pocos conocían. Estas historias han alimentado la imaginación de buscadores de tesoros a lo largo de los años. ¿Podrían estas joyas estar esperando ser descubiertas en algún lugar del antiguo palacio de Topkapi? La posibilidad de que aún existan es suficiente para mantener viva la esperanza y la curiosidad. Las joyas de la corona no solo eran tesoros en sí mismas, sino que también estaban acompañadas de historias y leyendas familiares. Algunas de ellas, se dice, tenían propiedades casi mágicas, capaces de traer buena fortuna o, por el contrario, desgracia a aquellos que las poseían. ¿Acaso algunas de estas historias sobre maldiciones han llevado a que sus dueños decidieran deshacerse de ellas? Con los sultanes enfrentando desafíos constantes, el miedo a la mala suerte podría haber influido en su destino.
A medida que la investigación sobre el paradero de estas joyas continúa, se han encontrado puntos de vista fascinantes. Algunos expertos creen que las joyas pueden haber sido vendidas a coleccionistas privados en Europa, mientras que otros sugieren que pueden haber sido destruidas durante los tumultuosos eventos de la historia otomana. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar un coleccionista para poseer un fragmento de esta rica historia? Las subastas de arte y antigüedades han revelado piezas que podrían haber pertenecido a la corona, pero la falta de pruebas concluyentes deja muchas preguntas abiertas. El interés por las joyas desaparecidas ha llevado a la creación de numerosas exposiciones y documentales. Muchos se sienten atraídos por la posibilidad de que estas piezas de arte e historia puedan ser recuperadas. ¿Qué secretos podrían revelar si regresaran a la luz? La búsqueda de estas joyas no es solo una cuestión de valor material, sino un intento de recuperar fragmentos de un pasado glorioso que aún resuena en la cultura y la historia contemporánea. A medida que nos sumergimos en la rica herencia otomana, es imposible ignorar el impacto que la desaparición de estas joyas ha tenido en la percepción del imperio. ¿Cómo se siente una nación cuando parte de su historia se pierde en el tiempo? Este vacío alimenta la narrativa de un imperio que, aunque poderoso, enfrentó desafíos que lo llevaron a su eventual desmoronamiento. La búsqueda de las joyas de la corona otomana es un recordatorio de que la historia está llena de misterios y secretos. Las preguntas que planteamos hoy pueden que nunca tengan respuestas definitivas, pero lo que sí sabemos es que la fascinación por este periodo de la historia persiste. Las joyas no solo representan riqueza y poder, sino también el legado de un imperio que ha dejado huella en el mundo. Como espectadores de esta historia, estamos llamados a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Las joyas pueden estar perdidas, pero su historia continúa viva. Cada nuevo descubrimiento acerca de ellas nos acerca un poco más a comprender la complejidad y la grandeza del Imperio Otomano. Las preguntas siguen flotando en el aire y quizás, en algún rincón del mundo, esas joyas aún estén esperando a ser encontradas. La historia del Imperio Otomano está llena de personajes enigmáticos y eventos intrigantes, pero pocos son tan desconcertantes como la muerte de Sultán Mustafa I, conocido por muchos como el Sultán Loco. ¿Qué misterios rodean su vida y su trágico final? Muchos creen que su historia es un reflejo de un imperio en transformación, donde la locura y la intriga política se entrelazan de manera siniestra. Sultán Mustafa I ascendió al trono en 1610, pero su reinado fue breve y tumultuoso. ¿Cómo es posible que un sultán, que debería ser la máxima autoridad, pudiera ser considerado loco? Algunos relatos sugieren que su comportamiento errático era el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión política y la intrigante corte otomana que lo rodeaba. Pero, ¿qué hay de las circunstancias de su muerte, que aún hoy generan más preguntas que respuestas? La historia oficial dice que Sultán Mustafa murió en 1639, pero las versiones sobre cómo ocurrió son muy diversas. ¿Fue asesinado? ¿O acaso murió de causas naturales? Un relato sugiere que fue envenenado por aquellos que temían su creciente inestabilidad y su posible regreso al poder. Sin embargo, otros sostienen que su salud mental ya estaba deteriorada, lo que pudo haber llevado a una muerte accidental. ¿Qué pruebas tenemos para respaldar estas afirmaciones? Se dice que el sultán pasó sus últimos días encerrado en el palacio de Topkapi, lejos de la vista pública. ¿Cómo pudo un líder tan poderoso terminar en la oscuridad, lejos de su gente? La soledad de Mustafa contrasta con el esplendor que se espera de un sultán. Algunos historiadores creen que su encierro fue una medida de precaución, un intento por parte de la corte de mantener el control en un momento de inestabilidad. Pero, ¿qué tipo de control se ejerce sobre un hombre que, a pesar de su posición, se convierte en prisionero de su propia mente? Las especulaciones sobre su muerte no se limitan a los rumores de envenenamiento. Algunos investigadores han señalado que la locura de Mustafa podría haber sido resultado de una enfermedad genética que afectó a varios miembros de su familia. ¿Podría ser que la historia de un imperio entero se viera marcada por la herencia de un solo hombre? La locura ha sido un tema recurrente entre los líderes a lo largo de la historia, y el caso de Mustafa I no es una excepción.
A medida que los años pasaron, su figura se convirtió en objeto de leyendas y mitos. ¿Por qué su historia ha perdurado tanto tiempo? Algunos creen que la vida y la muerte de Mustafa reflejan los temores de una sociedad que temía la inestabilidad en su liderazgo. Su locura, en cierta forma, se convirtió en un símbolo del caos que podría surgir en cualquier momento en el vasto imperio otomano. Sin embargo, no todo es oscuridad en la vida de Mustafa. Se dice que, a pesar de su locura, poseía una profunda sensibilidad artística. ¿Es posible que un hombre considerado loco pudiera tener una percepción del mundo más aguda que otros? Algunos relatos describen su interés por la poesía y la música, lo que sugiere que su mente, aunque perturbada, seguía buscando belleza en un mundo caótico. La muerte de Sultán Mustafa dejó un vacío en el trono otomano que fue rápidamente llenado por su hermano, Ahmed I, quien tomó medidas drásticas para estabilizar el imperio. Pero, ¿cuánto de esa inestabilidad se debió a la sombra de Mustafa? La historia nos dice que, tras su muerte, la corte otomana se volvió aún más cautelosa y desconfiada, lo que llevó a una serie de purgas y asesinatos políticos. La intrigante vida de Mustafa I nos hace cuestionar las definiciones de locura y poder. ¿Es la locura simplemente una forma de resistencia ante un sistema que no deja lugar para la vulnerabilidad? La tragedia de su existencia se convierte en un espejo que refleja las luchas internas de un imperio que, en su apogeo, se enfrentaba a retos tanto internos como externos. Algunos creen que el legado de Mustafa I se puede ver en la forma en que se gestionaban los problemas de salud mental en el Imperio Otomano. ¿Cuántos otros líderes sufrieron en silencio, ocultando sus propias luchas tras la fachada del poder? Su historia nos invita a reflexionar sobre las realidades ocultas detrás de la grandeza y el esplendor, desafiando la narrativa tradicional que a menudo glorifica a los líderes sin considerar su humanidad. A medida que exploramos las capas de la historia otomana, la figura de Sultán Mustafa I se destaca como un recordatorio de que detrás de cada imperio hay vidas humanas complejas y, a menudo, trágicas. Su muerte, rodeada de misterio y especulación, nos deja con más preguntas que respuestas, y nos invita a seguir indagando en los secretos que aún permanecen ocultos en las páginas de la historia. El enigma de la muerte de Sultán Mustafa I no es solo un relato de locura y tragedia, sino un reflejo de un tiempo en el que el poder, la locura y el destino de un imperio se entrelazaban de formas inesperadas. La historia de este sultán loco sigue siendo un misterio fascinante, uno que nos recuerda la fragilidad del poder y la complejidad de la condición humana. La búsqueda de la verdad detrás de su vida y su muerte continúa, dejando una huella indeleble en la memoria del Imperio Otomano y en la historia del mundo. La desaparición de los janízaros tras el incidente auspicioso es uno de esos acontecimientos que despiertan la curiosidad y la especulación. ¿Cómo es posible que una fuerza militar tan poderosa y temida se desvaneciera casi de la noche a la mañana? Para entender este enigma, debemos retroceder en el tiempo y explorar el papel crucial que jugaron los janízaros en el Imperio Otomano. Los janízaros, conocidos como los guerreros de élite del sultán, eran más que simples soldados. Eran un símbolo de poder y control, una fuerza que mantenía la estabilidad del imperio. Pero, ¿qué sucedió durante el incidente auspicioso que provocó su caída? Este evento, que tuvo lugar en 1731, fue un levantamiento liderado por los propios janízaros contra el sultán Mahmud Pinembo. Pero en lugar de consolidar su poder, esta revuelta resultó en una serie de represalias que cambiarían el rumbo de la historia otomana. Imagina por un momento el caos que reinaba en Estambul en esos días. Los janízaros, que una vez fueron la élite del ejército, se convirtieron en blanco de la ira del sultán. Pero, ¿qué motivó a estos guerreros a levantarse en armas contra el hombre que les había dado tanto? Algunos historiadores sugieren que la corrupción y el abuso de poder dentro de sus propias filas estaban en el corazón del conflicto. La lealtad que una vez tuvieron hacia el sultán comenzó a desmoronarse. Y eso puso en jaque la estabilidad del imperio. Luego de la represión del levantamiento, el sultán decidió tomar medidas drásticas. ¿Cómo respondió Mahmud Pinembo a esta situación tan crítica? Optó por disolver el cuerpo de los janízaros y, para ello, utilizó un enfoque que combinaba la fuerza militar con la astucia política.
A medida que el sultán comenzaba a desmantelar la estructura de los janízaros, muchos de sus miembros se vieron obligados a huir. Pero, ¿dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? Algunas teorías apuntan a que muchos de estos guerreros se escondieron en las sombras de la ciudad, mientras que otros se unieron a grupos rebeldes en diferentes regiones del imperio. A medida que la influencia de los janízaros se desvanecía, sus secretos y habilidades también se perdían en el tiempo. La desaparición de estas figuras clave dejó un vacío en el ejército otomano que sería difícil de llenar. Pero, ¿realmente se esfumaron? La historia de la desaparición de los janízaros es también una historia de misterios no resueltos. Existen rumores sobre la existencia de redes clandestinas que mantenían la memoria y las tradiciones de los janízaros vivas. ¿Acaso formaron sociedades secretas que operaban en las sombras del imperio? Algunos relatos sugieren que sí, que algunos sobrevivientes se unieron para preservar sus conocimientos y habilidades incluso en la clandestinidad. Pero volvamos a la pregunta central: ¿por qué se permitió que los janízaros llegaran a un punto de quiebre? La respuesta puede estar en la transformación del imperio en sí mismo. A medida que el imperio otomano se modernizaba, también lo hacía su ejército. La llegada de nuevas tácticas y tecnologías de combate hacía que los guerreros tradicionales, como los janízaros, parecieran obsoletos. ¿Fue esta modernización la verdadera razón detrás de su desaparición? Es fascinante pensar que, a pesar de su poder, los janízaros pudieron ser desmantelados sin un gran enfrentamiento final. Esto plantea otra pregunta intrigante: ¿fue una estrategia planificada o simplemente un giro inesperado de los acontecimientos? Algunos historiadores creen que, en el fondo, la caída de los janízaros fue el resultado de una combinación de factores internos y externos que se alinearon de manera desfavorable. A medida que el Imperio Otomano avanzaba hacia el siglo XIX, el legado de los janízaros se convirtió en un eco de un pasado glorioso. No obstante, sus hazañas y su valentía se convirtieron en leyendas, en historias que se contaban en susurros. Pero, ¿qué legado real dejaron detrás? Muchos se preguntan si la desaparición de los janízaros marcó el principio del fin de una era de gloria para el imperio. El incidente auspicioso representa un punto de inflexión no solo para los janízaros, sino para la historia otomana en su conjunto. La caída de esta poderosa fuerza militar dejó una huella que resonó a lo largo de los años, recordándonos que incluso los más fuertes pueden caer. La narrativa de los janízaros es, en última instancia, un recordatorio de cómo el poder y la lealtad pueden ser efímeros. Hoy, los ecos de la historia de los janízaros aún resuenan en Estambul. Las calles que una vez pisaron están llenas de vida, pero su legado permanece oculto, esperando ser redescubierto. Así que la próxima vez que te encuentres en esta vibrante ciudad, piensa en los misterios que aún yacen bajo la superficie. La historia de los janízaros es solo una de las muchas capas que conforman el fascinante tapiz de la historia otomana. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando a ser desvelados? ¿Quién fue realmente Hürrem Sultan, conocida también como Roxelana, y por qué su vida ha fascinado a generaciones? Esta mujer, que ascendió desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa del gran sultán Suleimán, atrapó no solo el corazón del gobernante, sino también el de la historia otomana. Pero, a pesar de su influencia, los diarios que podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre su vida y su tiempo han desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué contenían esos escritos tan valiosos y por qué fueron destruidos? Hürrem Sultan fue una figura poderosa en la corte otomana, pero su legado va más allá de su relación con Suleimán. En la intimidad de su vida, ¿qué pensamientos y emociones plasmó en sus diarios? Algunos historiadores creen que sus escritos podrían haber revelado secretos sobre la política del imperio y sus intrigas internas. Sin embargo, estos documentos no solo podrían haber cambiado nuestra comprensión de su personaje, sino también de la dinámica del poder en la corte. La destrucción de los diarios de Hürrem plantea una pregunta intrigante. ¿Quién tuvo la intención de eliminar su voz de la historia? La rivalidad en la corte otomana era feroz, y muchas figuras poderosas podrían haber visto con temor el potencial de Hürrem para influir en la política. ¿Acaso sus enemigos temían que sus palabras expusieran verdades inconfesables o secretos que pondrían en peligro a la dinastía?
Algunos creen que los diarios contenían estrategias políticas, reflexiones sobre su vida en el harén y sus deseos personales. ¿Por qué sus pensamientos fueron considerados tan peligrosos? La figura de Hürrem desafió las normas de su época, y sus escritos podrían haber sido vistos como una amenaza para el orden establecido. ¿Qué tipo de revelaciones podrían haber desafiado la narrativa oficial sobre el papel de las mujeres en el imperio? Imaginemos por un momento el contenido de esos diarios. ¿Qué tipo de reflexiones personales podría haber compartido Hürrem? Tal vez sus sentimientos hacia Suleimán, o sus luchas por mantener su influencia en un entorno donde cada decisión podía ser cuestión de vida o muerte. La historia ha sido contada desde la perspectiva de los hombres, y sus palabras podrían haber proporcionado una visión única y valiosa de la vida en la corte otomana. La historia de la destrucción de estos diarios se entrelaza con la de otros personajes influyentes de la época. La figura de Hürrem no solo fue un símbolo de poder femenino, sino que también se enfrentó a la oposición de otras mujeres en la corte. Sus rivales podrían haber visto en sus diarios una forma de legitimar su propia posición y, al mismo tiempo, desacreditar a Hürrem. ¿Es posible que la rivalidad entre mujeres también haya jugado un papel en esta misteriosa desaparición? La búsqueda de los diarios de Hürrem ha sido un tema recurrente para los historiadores. Muchos se han preguntado si, en algún lugar, todavía existen fragmentos de sus escritos. ¿Podría haber alguna pista escondida en los archivos otomanos que lleve a la recuperación de su voz? Sin embargo, la falta de evidencia tangible ha llevado a la especulación. ¿Dónde podrían estar esos diarios? ¿Fueron destruidos en un acto deliberado o simplemente se perdieron en las complejidades de la historia? El impacto de la ausencia de estos diarios se siente aún hoy. La figura de Hürrem ha sido romantizada y reinterpretada a lo largo de los siglos, pero siempre queda la pregunta, ¿qué habría dicho ella misma? Este vacío en la narrativa nos deja con más preguntas que respuestas. Las historias que podrían haber surgido de su pluma permanecen atrapadas en el silencio. La destrucción de los diarios de Hürrem no es solo un hecho histórico, sino también un símbolo de cómo las voces femeninas han sido silenciadas a lo largo de la historia. ¿Cómo nos afecta esto hoy en día? La historia de Hürrem nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar las voces de quienes han sido marginados. Su legado, aunque incompleto, sigue siendo un recordatorio de la lucha por el reconocimiento y el poder en un mundo dominado por hombres. La figura de Hürrem Sultan se convierte entonces en un símbolo de resistencia. A pesar de la pérdida de su voz escrita, su historia sigue viva en las narrativas que se cuentan sobre ella. La fascinación por su vida continúa inspirando obras de ficción, documentales y estudios académicos. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de recordar y rescatar las historias que nos han sido arrebatadas? En un mundo donde la historia a menudo se escribe desde una sola perspectiva, la búsqueda de los diarios de Hürrem y su legado nos recuerda la necesidad de escuchar a todas las voces. ¿Estamos dispuestos a buscar esas historias ocultas que podrían ofrecer una visión más completa de nuestro pasado? La historia de Hürrem Sultan es un llamado a la acción, a no olvidar a aquellos que, a pesar de las adversidades, dejaron una huella en la historia. La desaparición de los diarios de Hürrem Sultan sigue siendo un enigma, pero también una invitación a explorar más a fondo el papel de las mujeres en la historia otomana y más allá. ¿Cuántas otras historias han sido perdidas o ignoradas en el vasto océano del tiempo? La búsqueda continúa, y con cada pregunta que nos planteamos, nos acercamos un poco más a descubrir la verdad que se esconde en las sombras de la historia otomana. El misterio de la tumba sellada de Murad IV, un sultán conocido no solo por su carácter fuerte, sino también por su obsesión por la alquimia, nos lleva a un mundo donde el conocimiento y la magia se entrelazan. ¿Qué secretos se esconden en su sepulcro? La historia de su vida está llena de contrastes. Un líder temido y respetado, pero también un hombre marcado por sus inquietudes personales. ¿Qué lo llevó a experimentar con la alquimia? ¿Esa antigua práctica que buscaba convertir metales en oro y descubrir el elixir de la vida? Algunos relatos sugieren que Murad IV estaba convencido de que la alquimia no solo era una ciencia, sino también una forma de acercarse a lo divino. Durante su reinado, se dice que llevó a cabo experimentos secretos en su palacio, buscando desvelar los misterios del universo. Pero,
qué ocurrió con esos experimentos? ¿Por qué se decidió sellar su tumba? Como si la historia misma temiera lo que allí había quedado. La tumba de Murad IV se encuentra en un lugar de difícil acceso, lo que ha alimentado la especulación sobre su contenido. Algunos creen que los restos de sus experimentos alquímicos, junto con documentos que podrían revelar sus descubrimientos, yacen allí, esperando ser descubiertos. ¿Qué conocimientos antiguos o secretos del universo podrían estar ocultos en este lugar sagrado? La curiosidad se agiganta al pensar en la posibilidad de que la ciencia moderna aún no haya desentrañado todo lo que los antiguos sabios ya conocían. ¿Acaso Murad IV intuyó que su búsqueda de conocimiento podría traer consecuencias? Su vida estuvo marcada por la violencia y la intriga política, lo que lo llevó a tomar decisiones drásticas, en su afán por controlar su imperio. Es posible que incluso haya temido que sus descubrimientos pudieran ser utilizados en su contra. La historia ha guardado silencio sobre esto, pero ¿qué nos dirían las paredes de su tumba si pudieran hablar? El ambiente en el que vivió Murad IV era uno de gran agitación. La corte otomana estaba llena de secretos, y la alquimia era vista con escepticismo y temor por muchos. A pesar de esto, algunos de sus contemporáneos lo respaldaron en sus experimentos, intrigados por la posibilidad de descubrir algo extraordinario. ¿Qué impulso llevó a estos hombres y mujeres a arriesgarse en una búsqueda tan peligrosa y misteriosa? En el contexto de su reinado, el conocimiento alquímico tenía un valor casi esotérico. Se decía que poseer este conocimiento podía cambiar el destino de un imperio. La idea de transformar plomo en oro era tentadora, pero también lo era la posibilidad de encontrar un remedio que curara todas las enfermedades. ¿Era esta la razón por la que Murad IV se sumergió en el estudio de la alquimia, o había algo más personal en su búsqueda? Los alquimistas de la época eran considerados tanto científicos como magos. Muchos de ellos trabajaban en la sombra, temerosos de las repercusiones que podrían acarrear sus descubrimientos. ¿Qué tipo de experimentos pudo haber llevado a cabo Murad IV en la privacidad de su palacio? La historia sugiere que él mismo podía haber sido un alquimista, pero ¿acaso sus experimentos fueron más allá de lo que la ciencia de su tiempo podía comprender? Las leyendas sobre la tumba de Murad IV son numerosas. Algunos relatos afirman que se construyó una sala oculta en la que se guardaban sus escritos y materiales de experimentación. Podría ser que esta sala aún exista, esperando ser descubierta por un arqueólogo curioso o un aventurero intrépido. La posibilidad de encontrar sus notas y experimentos, que podrían contener secretos de alquimia, es emocionante y aterradora a la vez. Imagina el momento en que se abra esa tumba. Las luces titilantes de las antorchas iluminando un espacio que ha estado en la penumbra durante siglos. ¿Qué objetos antiguos podrían encontrarse allí? Tal vez frascos llenos de sustancias desconocidas, o incluso una máquina alquímica que desafíe nuestra comprensión de la historia y la ciencia. La mera idea de que el pasado pueda revelarnos sus secretos es suficiente para hacer palpitar el corazón de cualquier amante de la historia. Sin embargo, la realidad es que la tumba permanece cerrada y los secretos de Murad IV continúan ocultos. La historia de su vida y su muerte nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué se selló su tumba y qué temía el sultán de que el mundo supiera? La alquimia, con su mezcla de ciencia y espiritualidad, ha dejado una huella imborrable en la historia, y el sultán Murad IV es solo una de las muchas figuras que nos recuerda que, a veces, el conocimiento puede ser un arma de doble filo. La falta de información sobre sus experimentos ha llevado a la especulación y a la creación de mitos en torno a su figura. Podría ser que la historia haya tratado de ocultar lo que realmente sabía. La búsqueda del conocimiento ha sido un motor constante en la humanidad, y Murad IV encarna la eterna lucha entre el poder y el saber. A medida que nos adentramos en los misterios de su tumba, nos damos cuenta de que el pasado sigue vivo y tiene mucho que enseñarnos. La alquimia de Murad IV es un recordatorio de que la historia no siempre es lo que parece. Las piezas del rompecabezas se encuentran dispersas, esperando que alguien las reúna para revelar la verdad oculta. Así que, al mirar hacia el futuro, la pregunta persiste: ¿qué secretos de la alquimia, de la vida y del universo están esperando a ser descubiertos en la tumba sellada de Murad IV? Las respuestas podrían cambiar nuestra comprensión del pasado y tal vez incluso del presente.
¿Qué sabías sobre la fascinante conexión entre el Imperio Otomano y el continente americano? A lo largo de los siglos, los otomanos han sido frecuentemente asociados con su vasto territorio en Europa, Asia y África, pero hay sueños de exploración que revelan un interés sorprendente en el Nuevo Mundo. ¿Cómo es que un imperio tan vasto desarrolló conocimientos sobre tierras tan distantes? Durante el siglo XVI, mientras Europa se lanzaba a la conquista y colonización de América, el Imperio Otomano también estaba atento a lo que sucedía al otro lado del océano. Pero, ¿de dónde obtenían los otomanos esta información? Los relatos de viajeros y comerciantes que cruzaban continentes llevaban consigo noticias de tierras lejanas, así como la curiosidad de un imperio que se expandía rápidamente. Los otomanos no solo se limitaban a recibir información pasivamente, también estaban dispuestos a explorar. Se dice que algunos enviados otomanos llegaron a América y se mezclaron con los nativos, pero ¿realmente existieron esos encuentros? Documentos históricos sugieren que, aunque no se establecieron colonias otomanas en América, había un intercambio cultural y comercial más profundo de lo que se pensaba. La figura de Piri Reis es clave en esta historia. Este célebre cartógrafo otomano es conocido por sus mapas, donde se incluye una representación sorprendente de las costas de América. ¿Qué significan esos mapas en el contexto de la exploración otomana? Algunos expertos creen que su trabajo refleja un conocimiento notable sobre la geografía del Nuevo Mundo, lo que plantea preguntas intrigantes sobre las fuentes de su información. Pero, ¿por qué los otomanos estaban tan interesados en América? La respuesta podría estar en sus ambiciones comerciales. El Imperio Otomano era un centro de comercio vital que conectaba Europa con Asia y África. La posibilidad de nuevas rutas comerciales y recursos en el Nuevo Mundo despertó el interés de los sultanes otomanos. ¿Qué riquezas ocultas podrían encontrarse en esas tierras lejanas? Es fascinante pensar en cómo los otomanos podrían haber imaginado América. A través de relatos se hablaba de tierras fértiles y ricas en oro, que esperaban encontrar si hubieran decidido explorar más a fondo. La idea de nuevas oportunidades seguramente impulsó a muchos a soñar con aventurarse más allá del horizonte conocido. Sin embargo, la llegada de los europeos a América también trajo consigo conflictos. ¿Cómo afectaron estas tensiones las relaciones entre los otomanos y las potencias coloniales? Mientras los españoles y portugueses se disputaban territorios, los otomanos se mantenían observantes, siempre en busca de aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. En las cortes otomanas se hablaba de un mundo donde la riqueza y las especias eran abundantes. Pero, a pesar de su curiosidad, ¿por qué no se establecieron colonias otomanas en América? Las respuestas son complejas y pueden incluir factores como la distancia, la falta de tecnología adecuada para la navegación a larga distancia y los desafíos logísticos de mantener un imperio tan vasto. A medida que avanzaba el tiempo, el interés por el Nuevo Mundo se fue desvaneciendo en el Imperio Otomano, pero no sin dejar huellas. ¿Qué legado dejó esta curiosidad en la historia? Los intercambios culturales y el conocimiento geográfico adquirido durante este período todavía resuenan en la forma en que entendemos la historia de la exploración y el comercio. El impacto de la información adquirida sobre América también se reflejó en la literatura y el arte otomano. La influencia de los relatos de viajeros se puede observar en las obras de muchos artistas de la época. ¿Cómo se transformó esta curiosidad en creatividad? Las historias de tierras lejanas alimentaron la imaginación y produjeron obras que fusionaban lo conocido con lo desconocido. Aunque el interés otomano por América puede parecer un capítulo olvidado, es un recordatorio de que los imperios estaban interconectados en un mundo en constante cambio. ¿Qué otros misterios y conexiones ocultas podrían existir entre civilizaciones que a primera vista parecen no tener relación? La historia está llena de sorpresas que nos invitan a explorar más allá de lo evidente. La búsqueda del conocimiento sobre el Nuevo Mundo por parte de los otomanos nos enseña que la curiosidad humana no tiene fronteras. ¿Cuántas historias más permanecen ocultas en el vasto tejido de la historia? Esa búsqueda por entender, explorar y conectar con otros mundos sigue siendo relevante hoy en día. Finalmente, lo que sabemos sobre el interés otomano en América es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. ¿Qué otros secretos y misterios aguardan ser descubiertos en la historia de este imperio?
Cada respuesta genera nuevas preguntas y nos invita a seguir indagando en los relatos de un pasado fascinante que ha moldeado nuestro presente. ¿Qué secretos esconde la sala de reliquias sagradas del Palacio Topkapi? Este lugar, que alguna vez fue el corazón del Imperio Otomano, alberga objetos que no solo poseen un valor material, sino también un profundo significado espiritual y cultural. Entre estos tesoros se encuentran vestigios de la fe islámica y de la historia de un imperio que se extendió por 3 continentes. Pero, ¿qué hay detrás de estos objetos? ¿Por qué han cautivado la imaginación de tantos a lo largo de los siglos? Uno de los artefactos más intrigantes es una de las espadas que se dice perteneció al profeta Mahoma. ¿Cómo llegó a estar en las manos de los sultanes otomanos? Se cree que, al recibir esta espada, los sultanes no solo adquirieron un símbolo de poder, sino también un vínculo directo con el legado del Islam. Pero, ¿cuál es la historia real detrás de su adquisición? ¿Qué rituales se llevaban a cabo en torno a este objeto sagrado? Además de la espada, hay una colección de cabellos que se dice pertenecen a Mahoma. ¿Qué importancia tiene un simple mechón de pelo en la cultura islámica? Para muchos musulmanes, estas reliquias son sagradas y representan una conexión tangible con el profeta. Sin embargo, la autenticidad de estas piezas ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Cómo se puede verificar la veracidad de un objeto tan antiguo y venerado? Las reliquias no se limitan solo a objetos físicos. Los manuscritos antiguos que contienen escritos sobre la vida del profeta y los primeros días del Islam también se encuentran en esta sala. ¿Qué conocimiento perdido podría ocultar estos textos? Muchos investigadores creen que contienen información que podría cambiar nuestra comprensión del Islam en sus inicios y, por ende, de la historia del Imperio Otomano. Pero, ¿por qué estos textos permanecen en condiciones tan precarias y poco accesibles? Otro objeto que despierta la curiosidad es el famoso manto de la Kaaba, la estructura sagrada ubicada en la Meca. Este manto está considerado un símbolo de la fe, y se dice que fue regalado a los sultanes otomanos como un reconocimiento a su papel como protectores de los lugares sagrados. Pero, ¿qué significa realmente ser el guardián de estos tesoros? ¿Cuáles eran las responsabilidades que recaían sobre los sultanes al poseer tal honor? En la sala de reliquias sagradas también se encuentran objetos que pertenecieron a los califas, como el cetro de un califa que simboliza su autoridad divina. ¿Cuán lejos está, realmente, el poder terrenal del poder espiritual? Esta dualidad entre lo secular y lo sagrado ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia del imperio. ¿Cómo influía esto en la toma de decisiones de los sultanes? Un aspecto fascinante es el papel que jugaron los artesanos en la creación de estos objetos. Muchos de ellos eran considerados verdaderos artistas, capaces de infundir vida y significado en cada pieza que tocaban. ¿Qué técnicas ancestrales empleaban para crear tales maravillas? ¿Qué secretos de sus talleres se han perdido en el tiempo? La sala también alberga objetos que reflejan la diversidad cultural del Imperio Otomano. Desde reliquias cristianas hasta artefactos judíos, cada uno de ellos cuenta una historia sobre la convivencia de diferentes religiones y culturas. ¿Cómo lograron los otomanos mantener una paz relativa entre estas comunidades varias veces a lo largo de su historia? Sin embargo, no todo es claro en la sala de reliquias sagradas. Durante los siglos, muchos de estos objetos han sido objeto de robos y controversias. Algunas piezas han desaparecido sin dejar rastro, lo que ha llevado a especulaciones sobre su paradero. ¿Dónde podrían estar ahora? ¿Qué secretos podrían revelar si se encontraran nuevamente? La influencia de estas reliquias va más allá de su valor histórico. A menudo se han utilizado como símbolos de legitimidad y poder. ¿Cómo impactaron estas reliquias en la percepción pública de los sultanes? ¿Fue su poder reforzado o desafiado por la posesión de tales objetos? A medida que la historia del Imperio Otomano avanza hacia su ocaso, la sala de reliquias sagradas se convierte en un eco de un pasado glorioso. Las historias que encierran estos objetos siguen vivas, y su misterio perdura. ¿Qué lecciones podemos aprender de ellos en la actualidad? ¿Qué papel juegan en nuestra comprensión del mundo moderno? Al final, la sala de reliquias sagradas del Palacio Topkapi es más que un simple depósito de objetos antiguos.
Es un testimonio de una época, de una cultura y de una fe que han dejado una huella indeleble en la historia. ¿Cuántos más secretos aguardan ser descubiertos en sus confines? ¿Cuáles son las historias que aún no han sido contadas? La búsqueda de respuestas continúa y cada nueva revelación nos acerca un poco más a desentrañar los misterios de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Los misterios del Imperio Otomano son un vasto océano de intrigas que aún hoy despiertan la curiosidad de historiadores y entusiastas por igual. ¿Qué secretos permanecen ocultos en las páginas de la historia? A medida que exploramos las sombras de este imperio, nos encontramos con preguntas que desafían nuestra comprensión del pasado. ¿Por qué algunos documentos han sido sistemáticamente destruidos o desaparecidos? ¿Qué secretos guardan aquellos que han tenido acceso al corazón del poder otomano? La historia del Imperio Otomano no es solo un relato de conquistas y esplendor, es también un tejido entrelazado de secretos y enigmas que, en ocasiones, parecen más propios de una novela de misterio que de hechos históricos. Es posible que algunos de estos secretos tengan el poder de cambiar nuestra visión actual de la historia. A medida que el tiempo avanza, el velo de la historia se hace más espeso, y los misterios que una vez fueron evidentes se convierten en sombras apenas visibles. Los eventos que marcaron el destino del imperio a menudo están plagados de decisiones tomadas en la penumbra, donde la verdad y la mentira pueden entrelazarse de manera inquietante. ¿Quiénes fueron los verdaderos actores detrás de las decisiones más cruciales? Es fascinante pensar en cómo las figuras históricas que admiramos hoy podrían haber estado atrapadas en intrigas que jamás conoceremos. Desde los sultanes hasta las mujeres que ejercieron poder en la sombra, cada uno de ellos dejó una huella en la historia, pero también un rastro de secretos. La búsqueda de la verdad en torno a estos misterios es, de hecho, un viaje sin fin. A menudo, las pistas que nos llevan a la resolución de un enigma están esparcidas por diferentes archivos y bibliotecas, a veces incluso en manos de coleccionistas privados. ¿Qué nos impide descubrir la verdad detrás de las cartas perdidas de Suleimán o los secretos de la tumba de Kösem Sultán? La respuesta podría ser tan simple como la falta de voluntad para mirar más allá de lo que se nos ha enseñado. En este viaje a través del tiempo, es inevitable preguntarse sobre el legado del Imperio Otomano. ¿Cómo han influido estos misterios en nuestra comprensión del mundo actual? Las repercusiones de los secretos guardados pueden ser mucho más profundas de lo que imaginamos, afectando no solo a la historia otomana, sino también a la historia del mundo en su conjunto. Cada misterio resuelto podría ofrecer una nueva perspectiva que cambiaría nuestra narrativa histórica. Las historias de personajes como Hürrem Sultán y su relación con Suleimán revelan no solo la complejidad de sus vidas personales, sino también el papel que jugaron en la política del imperio. ¿Qué nos dirían sus cartas si alguna vez pudieran ser leídas? Imaginemos por un momento que esas palabras aún resuenan, esperando ser desenterradas y compartidas con el mundo. Cada fragmento de información puede ser un eslabón perdido en la cadena de la historia, y su ausencia deja un vacío que solo puede ser llenado por la especulación. El misterio de las joyas perdidas del imperio evoca un sentido de fascinación que trasciende el tiempo. ¿Qué historias podrían contar esas piezas preciosas y quiénes las llevaban antes de desaparecer en el olvido? A medida que exploramos estas preguntas, nos damos cuenta de que cada joya, cada carta y cada documento perdido es un recordatorio de la riqueza cultural y política que una vez existió y que, por diversas razones, se desvaneció. La influencia del Imperio Otomano se siente incluso hoy en las relaciones internacionales y en la cultura de los países que alguna vez formaron parte de su vasto dominio. ¿Cuántos de estos misterios aún resuenan en la política actual? Tal vez los secretos de antaño sigan teniendo un eco en decisiones que se toman en la actualidad, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El impacto que estos misterios han tenido en la historia del mundo es innegable. Cada enigma que queda sin resolver es una oportunidad perdida para comprender mejor cómo se ha formado nuestro presente. La historia no es solo una serie de eventos, es un tejido de narrativas interconectadas que nos ayudan a entender quiénes somos y de dónde venimos. Y así, mientras reflexionamos sobre estos misterios, es importante recordar que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo.
Las preguntas que surgen pueden nunca tener respuestas definitivas, pero cada intento por descubrir la verdad es una contribución a la narrativa histórica. ¿Estamos dispuestos a seguir indagando, a seguir buscando, a desenterrar esos secretos que pueden cambiar nuestra comprensión del pasado? Los misterios del Imperio Otomano nos invitan a adentrarnos en un mundo de intriga y descubrimiento. La curiosidad es el primer paso hacia la comprensión, y cada pregunta que planteamos puede abrir nuevas puertas a conocimientos que antes estaban cerradas. Mientras mantenemos viva esta curiosidad, el legado del Imperio Otomano seguirá inspirando a futuras generaciones a explorar, descubrir y quizás resolver algunos de sus más grandes enigmas. Al final, la historia es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y triunfos. ¿Qué misterios estamos dispuestos a enfrentar en nuestra búsqueda por comprender el mundo que nos rodea? La historia del Imperio Otomano es solo una parte de un relato más amplio, uno que continúa evolucionando y que siempre tendrá lugar para nuevos descubrimientos, para nuevas preguntas y, por supuesto, para nuevos misterios.